Bienvenidos, es un gusto. Vamos a comenzar con los módulos de nuestro posgrado virtual de las medidas cautelares y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esta primera charla tiende a hacer un panorama descriptivo, lo más específico posible, de los alcances y propósitos que tiene el curso y comenzar a desarrollar los primeros temas del primer módulo, que es el que me toca desarrollar en conjunto con el resto del equipo que hemos conformado. Bueno, bien sabemos que desde agosto del año pasado, del año 2016, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial y que el mismo se ha instalado en nuestro derecho positivo nacional, impregnando a todo el sistema de una serie de nuevos paradigmas y principios que se han venido tomando y desarrollando sobre la base de la doctrina y afianzados por la jurisprudencia de nuestros tribunales, fundamentalmente de la Corte y de todos los tribunales nacionales. Entre otros principios que sienta el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos fundamentalmente el de la constitucionalización del derecho privado, lo que significa ni más ni menos que una proyección de esos principios fundamentales y esas normas que contienen dentro de todo el sistema del derecho privado nacional, como haciendo una suerte de funcionalidad constitucional del derecho privado respecto de todos los ordenamientos que le son conexos o vinculados. En ese orden también vamos a desarrollar, y hay material aportado en el entorno, sobre lo que consideramos nosotros el principio de funcionalidad constitucional del proceso. Este principio de funcionalidad constitucional del proceso significa ni más ni menos la existencia de una coherencia sistémica entre los fundamentos constitucionales del proceso y las normas procesales. Y junto con estas vamos a tratar de relacionar cómo opera esa funcionalidad tanto del derecho privado, civil, como del derecho constitucional en el ámbito de las medidas cautelares, particularmente dentro del proceso. Decimos que hablamos de fundamentos constitucionales del proceso cuando nos referimos a aquellos que son ni más ni menos que la razón de la existencia del proceso. Cuando hablamos de fundamentos constitucionales, tomando la base de los principios desarrollados por el profesor Clemente Díaz, entre otros tenemos el de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, el principio del juez natural, el principio de igualdad ante la ley, que son el resorte básico sobre el cual deben estructurarse todos los sistemas procesales, cualquiera sea su especie. Junto con ellos, obvio está, el del juez natural, que debe ser y tomar un protagonismo imparcial e imparcial dentro del proceso. Bueno, en ese contexto, la idea es engarzar los nuevos principios y los nuevos contenidos que tiene el derecho privado nacional y su influencia en el marco del proceso civil y particularmente en lo que refiere a las medidas cautelares en particular. Vamos a tratar de desarrollar también la evolución que ha tenido el moderno derecho procesal, específicamente respecto a lo que se considera la tutela material efectiva y a la recepción que ha tenido este desarrollo en el marco de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Así puede decirse que tradicionalmente, cuando se habla de medidas cautelares, se concibe en un sistema de procedimiento, un sistema procesal que es accesorio a un proceso principal y que tiende a asegurar el resultado de la función jurisdiccional o, dicho de otra manera, la eficacia de la función jurisdiccional. Siempre el ingrediente del factor tiempo es esencial en el marco de las medidas cautelares, por cuanto, como se lo ha concebido desde sus inicios, el sistema cautelar responde como accesorios de un proceso principal, desde el punto de vista tradicional, como venimos sosteniendo, a ser un complemento para coadyuvar a la eficacia de la función jurisdiccional y esa sentencia de fondo que se dicta en el proceso principal pueda ser efectivamente cumplida en la práctica. Excede del interés o de la temática de este curso el de referirnos a los conceptos fundamentales, básicos y elementales de las medidas cautelares, pero no tenemos otra alternativa que referirnos a estos, particularmente en lo que hace, por ejemplo, a los caracteres del sistema cautelar y a los requisitos y presupuestos generales.
Bien sabemos, por ejemplo, que dentro de la caracterización de las medidas cautelares, además de ser accesorias a un proceso principal y de ser instrumentales y de ser funcionales a este, hay una serie de recaudos que se vienen pivoteando en general en todo el espectro cautelar que tienen que ver con la existencia de un derecho verosímil o verosimilitud en el derecho o fumus bonis iuris, la existencia del peligro en la demora como requisito esencial, es decir, el riesgo de que el transcurso del tiempo haga desvanecer los efectos de la función jurisdiccional y en muchos casos como resorte para complementar los perjuicios que pueda sufrir el sujeto pasivo de la medida, la existencia de alguna contracautela o de algún mecanismo procesal que tienda justamente a resarcir esa situación. Pues bien, dentro de ese contexto podemos establecer entonces la existencia de lo que conocemos como el sistema o las medidas cautelares de tipo conservativo. Lo tradicional dentro de lo cautelar, ya sea referido a los bienes, referido a las personas o referido a las pruebas, tiene que ver con un propósito conservativo, es decir, conservar, mantener un status quo, ya sea desde el punto de vista patrimonial, ya sea desde el punto de vista de lo probatorio, ya sea desde el punto de vista de la seguridad de las personas, que constituya una herramienta, como decíamos, válida para que la sentencia futura que se dicte en el proceso no sea ilusorio. Dentro de ese conjunto de medidas cautelares conservativas tenemos las conocidas por todos: el embargo, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, el secuestro, etc. El Código Civil y Comercial se refiere a estas medidas cautelares. Más adelante en otro módulo vamos a hacer una referencia específica a cuáles son las normas del nuevo Código Civil y Comercial que tienen vinculación con esta cuestión vinculada con lo cautelar. Pero por lo pronto vamos a avanzar a lo que consideramos constituyen los nuevos horizontes del sistema cautelar. A partir de lo que podemos conocer como los esquemas de tutela material efectiva o el propósito de una tutela material efectiva y sobre la base de una doctrina muy enraizada en nuestra jurisprudencia nacional, particularmente en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los avances en el sistema cautelar han ido más allá, como decimos, de este sistema o esquema conservativo. Así, por ejemplo, hace ya más de 30 o 40 años, existe en nuestro firmamento nacional, en algunos casos consagrada legislativamente y en otros, como la provincia de Santa Fe, no, como el caso de las medidas cautelares innovativas. Dentro de lo cautelar innovativo, diseñado o mejor dicho, configurado dentro de lo que significa un notable avance en nuestro derecho procesal, la obra del profesor Jorge Peirano es señera. Su tesis doctoral sobre la medida cautelar innovativa se constituyó en un clásico de nuestro derecho procesal, enraizado, como decíamos, en nuestro esquema doctrinario y luego tomado jurisprudencialmente, y constituye lo que hoy, también en palabras de la doctrina, se ha constituido en doctrina recibida. Si bien, como decíamos, no todos los ordenamientos nacionales, más allá de que se ha bregado insistentemente por establecerla normativamente, la medida cautelar innovativa está instalada en nuestro sistema nacional. Pues bien, no me voy a referir específicamente a la medida cautelar innovativa, sí me voy a referir en esta instancia a lo que constituye una segunda categoría dentro del sistema cautelar, que vendría a considerarse como lo cautelar innovativo, en donde la técnica no consiste ya en conservar, sino que la técnica, para poder brindar ese soporte necesario para la eficacia de la función jurisdiccional, consiste en modificar una situación o statu quo existente y posibilitar un cambio, cualquiera sea y eso dependerá de las particularidades de cada caso, para que justamente la sentencia judicial que se dicte no llegue tarde y el perjuicio que se provoque sea irreparable. De hecho, saben ustedes que dentro de los requisitos o presupuestos de la medida cautelar innovativa tenemos el de la existencia de el perjuicio irreparable, la posibilidad de que exista un perjuicio irreparable. Con lo cual, el examen de admisibilidad de la medida cautelar innovativa obviamente es algo más exigente que el caso de las medidas cautelares de tipo conservativo. Pero en lo que constituye un
mayor avance dentro del esquema cautelar, podemos decir que en el derecho procesal moderno y a partir de lo que se han considerado los nuevos mecanismos de tutela procesal diferenciada o, por ejemplo, lo que se ha considerado en algún momento como el derecho procesal de excepción, todo comprendido dentro de la fenomenología de los sistemas procesales urgentes o de los procesos urgentes en los que el ingrediente del factor tiempo es esencial, encontramos lo que conocemos como lo cautelar anticipatorio o también para algunos denominado cautelar satisfactivo, no autosatisfactivo, que fuera de este esquema o de este desarrollo debemos saber que está fuera de lo cautelar, pero sí algo que dentro del mismo espíritu sobre el que venimos hablando de manera accesoria y funcional a un proceso principal, tiende a ser anticipos jurisdiccionales de la tutela que se está pretendiendo. Se suele decir que se trata de casos en los que corresponde, para evitar un perjuicio irreparable, la intervención del Poder Judicial anticipando en todo o parte el derecho pretendido, aunque éste permanezca controvertido. Parece una regla mnemotécnica, pero constituye la base a partir de la cual puede sostenerse la existencia, a nuestro criterio, de una tercera categoría de esquemas cautelares, como lo son lo de las medidas cautelares anticipatorias o resoluciones anticipatorias o tutela cautelar satisfactiva, diferenciándola, claro está, como venimos diciendo, de las medidas autosatisfactivas. Dicho esto, tenemos entonces una comprensión más o menos global de cuál sería el enfoque desde el punto de vista de lo cautelar. Obviamente, el Código Civil y Comercial, como lo hemos dicho, se refiere tanto a las medidas cautelares de tipo conservativo, se refiere a las medidas cautelares innovativas, pero impacta muy decididamente dentro de lo que nosotros conocemos o estamos denominando ahora como resoluciones o medidas cautelares anticipatorias. De hecho, cuando el Código Civil y Comercial recepta los nuevos paradigmas dentro de los que se instala, a los que nos referiremos en el módulo siguiente, vamos a poder advertir que la cuestión de la tutela anticipatoria, que está conectada intrínsecamente a esto que nosotros denominamos derecho procesal anticipatorio, medidas cautelares anticipatorias o satisfactivas, están estrechamente relacionadas con la necesidad de esa tutela anticipatoria. Todos estos principios, todas estas cuestiones, como venimos diciendo, sobre la base del activismo judicial, al que también nos referiremos más adelante y en nuestro módulo, y ustedes podrán comprender integralmente a partir del examen de los fallos, se destaca en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por ejemplo la reseñada en los casos Pardo y en los casos Camacho Acosta, cuyo análisis va a ser objeto también de futuras intervenciones de nuestra parte. Muchas gracias.